Hola, el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de genética y está presentado por las siguientes integrantes: Edith Bonilla, Laura Cruz, Jessica Cárdenas, Nancy Wina y mi persona, Kelly Llanos. Está presentado para el profesor o tutor David Ricardo Huitrago y somos parte de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Iniciaremos con los conceptos básicos de genética. ¿Qué es la genética y su función? La genética es una de las ramas de la biología que tiene como función la de estudiar los diferentes tipos de caracteres hereditarios. Dichos caracteres pueden ser transmitidos de generación en generación, teniendo en cuenta las unidades de información, también conocidas como genes. La principal función de la genética es la de estudiar la forma en que funcionan los elementos encargados de portar la información biológica y la herencia, por ejemplo, las enfermedades, con el fin de prevenir o tratarlas. Para ello debemos entonces saber qué es un genoma. El genoma, según Lozano y otros autores, refieren que por genoma se entiende toda la información genética contenida en una célula, incluyendo los genes y todas las secuencias de ADN. El término genoma es una mezcla de las palabras gen y cromosoma, acuñado en 1920 por el profesor de botánica Hans Winkler. El estudio del genoma humano ha permitido investigaciones para la cura de enfermedades tales como la diabetes, esquizofrenia, obesidad, hipertensión, Alzheimer, cáncer de mama, entre otros. Su propuesta principal es la del cuidado del cuerpo humano. ¿Qué es un gen? Se considera como un gen a la secuencia de ADN codificante de una proteína, incluyendo también las secuencias reguladoras. Herwitz, en 1876, postula que la sustancia genética de los progenitores se transmite en la fecundación, mientras que en el legado de Ardila ubica la evolución del comportamiento en la interacción entre genética y el entorno en el nivel ontogénico. Mientras que la mayor parte de la secuencia de los genes de los procariotas es codificante de proteína, en los eucariotas la mayoría de los genes son fragmentados o discontinuos, ya que las secuencias que codifican distintas partes de una cadena polipeptídica o exones están separadas por secuencias no codificantes. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras del núcleo de las células que contienen la mayor parte de información genética. El ser humano está conformado por 46 cromosomas estructurados en 22 pares denominados autosomas y una pareja de cromosomas asexuales que son los que conocemos como XX o XY. El tamaño de los cromosomas son variables y son visibles como estructuras individuales durante la etapa de la mitosis. Se conoce también algo denominado como las cromosomopatías, que son los padecimientos que resultan de una cantidad mayor o menor de material hereditario y son causas de anomalías congénitas en al menos el 2% de los recién nacidos vivos. ¿Qué son los alelos? Los alelos es una de las distintas formas que puede adoptar un gen. La variación de la secuencia de los alelos da lugar al polimorfismo del ADN. En muchos casos, estos polimorfismos no generan ninguna enfermedad y solo en casos concretos las mutaciones en la secuencia del ADN dan lugar a trastornos o mutaciones patogénicas. Un individuo que tiene dos alelos dominantes o dos recesivos se le denomina homocigote. Por el contrario, si éste tiene más por uno dominante y uno recesivo, se le denomina heterocigoto. ¿Qué es el genotipo? El genotipo es la verdadera composición genética de una célula o de un organismo. Genotipo heterocigoto es portador de los alelos de dos alelos distintos en el mismo locus. Genotipo homocigoto, portador de dos alelos idénticos en el mismo locus. En caso de no consanguinidad entre los padres, el genotipo suele ser combinado más que verdaderamente homocigótico. Esto determina las características funcionales de un individuo y las características físicas. ¿Qué es un fenotipo? Las características observables de una célula o un organismo que son el resultado de la expresión del genotipo celular es lo que se conoce como fenotipo. El fenotipo se refiere a las características físicas de un organismo, como la apariencia o el comportamiento, las cuales son el resultado de la interacción del genotipo con el medio ambiente en el que vive el organismo. Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia genética, es decir, la transmisión de características físicas y biológicas de los padres a los hijos.
Las tres leyes de Mendes son uniformidad, principio de segregación y principio de transmisión independiente. El principio de uniformidad establece que cuando se cruzan dos individuos homocigotos para esta característica diferente en los hijos en primera generación familiar, se determinan heterocigotos para esta característica. La segregación consiste en la versión del gen o alelos en las características que se separan o se segregan en la célula sexual del individuo. Esto da pie para que los alelos puedan dar la posibilidad de heredarse en los hijos. De transmisión independiente. Establece que rasgos diferentes se pueden heredar de manera independiente. Mendel obtuvo esta información al estudiar la herencia de dos características de guisantes como lo es el color y la textura. Hablaremos de los ácidos nucleicos ADN, ARN, el ciclo celular, código genético, mitosis y meiosis. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en la célula. Una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de información genética. El ADN es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria y nos sirve para desarrollarnos, vivir, reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque una pequeña parte también se localiza en las mitocondrias, y de ahí los términos ADN mitocondrial y ADN nuclear. El ADN como ácido nucleico está compuesto por estructuras más simples, las bases nitrogenadas. Estas son 4: adenina, guanina, citosina y timina. El orden que adopten estas determina nuestro código genético. ¿Cuál es la función del ADN? Una de las funciones importantes del ADN es la replicación. La capacidad de hacer copias de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee del ADN. El metabolismo celular interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. También encontramos la mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También de la diversidad biológica responde a esta capacidad. ¿Qué es el ARN? Es el que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesta por una cadena simple, al contrario del ADN que tiene una doble cadena. ¿Cuál es la función del ARN? Para comprender mejor esto, existen diferentes tipos, entre los que están más conocidos son los de ARM o ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. También encontramos el ARNT o ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. También encontramos el ARNR o ARN ribosómico, que como su nombre lo indica, se localiza en los ribosomas y que ayuda a leer los ARNM o la catalización de la síntesis de las proteínas. En el ciclo celular es el proceso por el cual una célula se divide en dos células hijas y esta consta de varias etapas. La primera es la interfase, es la etapa más larga del ciclo celular. La célula crece y se prepara para la división. Se replica el ADN y se sintetizan proteínas y orgánulos. En la segunda encontramos la profase. La cromatina se condensa en cromosomas, los centriolos se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. En la metafase, que es la tercera etapa, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. También encontramos la anafase, los cromosomas se separan, se dirigen hacia los polos opuestos de la célula y los cromosomas también están en dos conjuntos idénticos. En la quinta etapa, que es la telofase,
encontramos que los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula, se forma la membrana nuclear y la cromatina se condensa. En la tercera etapa, en la citocinesis, la célula se divide en dos células hijas. Puede ocurrir por división del citoplasma en células animales o por formación de una pared celular en células vegetales. Encontramos que también hay tipos de división celular: la mitosis, que es la división celular que resulta en dos células hijas idénticas, o la meiosis, división celular que reduce el número de cromosomas a la mitad. El código genético es el conjunto de reglas que determinan cómo se traducen las secuencias de los nucleótidos del ADN en proteínas. La estructura del código genético se distribuye en adenina, citosina, guanina y timina. En codones, secuencias de 3 nucleótidos, y los aminoácidos, 20 aminoácidos diferentes. El código genético corresponde a cada aminoácido específico. Algunos de los codones son sinónimo de codificación del mismo aminoácido. El codón AUG es el iniciador, comienza la estructura, y los codones UAA, UAG, UGA son determinados a la finalización de la traducción. Los tipos de codones son codones iniciadores, el AUG, los codones determinadores, que son el UAA, el UAG, UGA, y los codones sinónimos, que son varios codones que modifican el mismo aminoácido. En las características del código genético existe el universal. El código genético es casi universal en todos los organismos. El específico, que cada codón corresponde a un aminoácido específico, y la redundancia, que algunos codones son sinónimos. El código genético es fundamental para la vida, ya que nos permite la traducción de la información genética en proteínas funcionales. La mitosis y la meiosis son dos procesos de división celular fundamentales en la biología. La mitosis es un proceso de división celular que resulta de dos células hijas idénticas a la célula madre. Se produce en células somáticas no reproductivas, y el objetivo es reemplazar las células dañadas o muertas para crecer y reparar tejidos. La etapa de la mitosis está en la profase, que es la condensación de la cromatina, y la formación del huso mitótico. La segunda, que es la metafase, la alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial. La tercera, que es anafase, que es la separación de cromosomas hacia los polos opuestos. La cuarta, que es la telofase, que es la formación de la membrana nuclear. Y la quinta, que es la citocinesis, que es la división del citoplasma. La meiosis es un proceso de división celular que reduce el número de cromosomas a la mitad. Se producen células reproductivas, y el objetivo es reproducir gametos con información genética una para la reproducción. La etapa de la meiosis es la meiosis 1, que es la profasis 1, el intercambio de material genético. La metafase 2, la metafase 1, que es la alineación de los cromosomas homólogos. La anafase 1, que es la separación de los cromosomas homólogos. La telofase 1, que es la formación de la membrana nuclear. La meiosis 2, que se encuentra en la profase 2, que es la condensación de la cromatina. La metafase 2, que es la alineación de los cromosomas. La anafase 2, que es la separación de los cromosomas. Y la telofase 2, que es la formación de la membrana nuclear. La diferencia entre la mitosis y la meiosis es el número de células hijas. La mitosis cuenta con 2 y la meiosis cuenta con 4. El número de cromosomas, la mitosis es igual y la meiosis es reducida a la mitad. El objetivo de la mitosis es reemplazar células, y la meiosis es la reproducción de gametos. Y el tipo de células, la mitosis son células somáticas y la meiosis son células reproductivas. La mitosis y la meiosis son procesos fundamentales para la supervivencia y la diversidad de los organismos vivos. Las ramas de la genética son genética de poblaciones, citogenética, genética molecular, genética humana y genética mendeliana.
La genética de poblaciones, cuyo objetivo es describir la variación y distribución de la frecuencia alélica. La citogenética. La citogenética es la biología que estudia los cromosomas y su herencia. La genética molecular es la rama que se enfoca en el estudio de los aspectos más íntimos y fundamentales de la herencia. La genética humana es el estudio de la herencia en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. Por último, la genética mendeliana. Esta genética mendeliana se refiere a determinados patrones acerca de cómo se transmiten los rasgos de los padres a los hijos, es decir, cuando hay similitudes entre ellos, tanto como abuelos como en familiares que vemos tantas similitudes en cada una de estas personas. Allí es donde se ve esta genética mendeliana. La herencia genética. La herencia genética es el proceso mediante el cual las características de los progenitores son transmitidas a su descendencia a través de los genes. Estas características pueden ser fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos, aún en condiciones como las ambientales y las culturales. En estos parámetros se puede utilizar métodos como la biotecnología, que es un conjunto de procesos tecnológicos que utilizan células vivas, moléculas o cultivo de tejidos con el fin de obtener o modificar a un organismo, como lo es el caso de las enzimas que se utilizan para modificar a las plantas, para crear hasta un microorganismo o mejorar a un animal. También se puede poner como ejemplo la fermentación de algunos productos. Bueno, dentro de estos procesos pueden surgir las mutaciones, que es un cambio al azar dentro de las secuencias de las bases del ADN, que como consecuencia crean genes mutantes. Se puede decir que estas mutaciones surgen de manera súbita y espontánea. También se dice que las mutaciones pueden ser transmitidas a la descendencia siempre y cuando ocurran dentro de las células germinales, como lo son las células reproductoras como el óvulo y el espermatozoide. Otro proceso es la clonación. En este proceso se crean copias totalmente idénticas de un organismo o célula ya desarrollado mediante el proceso de reproducción asexual, ya que mediante la reproducción sexual no se pueden ocasionar copias idénticas, sino al contrario, surgen organismos con diferentes características y variantes. Los transgénicos son organismos o células cuyo genoma ha sido alterado por la introducción por medios artificiales de las secuencias del ADN de otro organismo. Se dice que es la transferencia de genes de una especie a otra especie, como lo es el caso del arroz azul, que está genéticamente modificada. La vacuna. La vacuna es una preparación que está destinada a crear inmunidad contra una enfermedad. Esta funciona a través de una estimulación de anticuerpos. Se dice que la vacuna está creada con un agente que se asemeja a un microorganismo variada de la patología. La vacuna a menudo se hace a partir de células muertas o células debilitadas del microbio o de las toxinas. En conclusión, la genética es muy importante, ya que gracias a ella podemos explicar el porqué de muchas de nuestras características, podemos conocer nuestro historial médico y también distinguir enfermedades que tal vez podamos heredar de otros familiares. Pienso que la genética aborda muchas problemáticas y es fundamental a la hora de estudiar la estructura del ser humano.